¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al canal. Ya habéis visto el título, vamos a hacer un test de los frenos SRAM DB8, los primeros frenos que ha sacado la marca SRAM que utilizan aceite mineral en lugar de líquido sintético. Durante este análisis y prueba voy a hablaros sobre las características que tienen los frenos, sobre las sensaciones que yo he tenido sobre ellos y haré también una pequeña comparativa con otros frenos que he probado con anterioridad. Dicho esto, empezamos. En mi opinión, los DB8 están siendo un experimento de SRAM para ver cómo les va usando líquido mineral en sus frenos. La mayoría de los riders sabemos de los problemas de fiabilidad de los frenos de esta marca en los últimos años, así que supongo que con estos frenos, SRAM está tratando de solucionarlos, o eso entiendo yo. SRAM siempre ha usado el líquido sintético, que es más abrasivo con los componentes internos de los frenos y tiene más mantenimiento, pero que teóricamente tiene mejores propiedades de disipación de calor. Pues ahora estos DB8 usan aceite mineral, y según SRAM, este cambio ha sido impulsado porque quieren aumentar el tiempo en el que se le tiene que hacer el mantenimiento al freno. Según el fabricante, se debe usar líquido mineral de la marca Máxima, pero no es fácil de conseguir en las tiendas, por lo que con cualquier aceite mineral de calidad seguro que funcionan bien. Y ahora hablando ya propiamente de los frenos, SRAM ha rediseñado el cuerpo de la maneta, pero sinceramente, ahora parece que son de peor calidad. Las pinzas son parecidas a las nuevas Kode, y comparten pastilla de freno. La calidad percibida de estos frenos no es la mejor. Parece que han sido diseñados, fabricados y lanzados al mercado con prisa. Cualquier otro freno de esta gama, de otros fabricantes y dentro de la propia SRAM, tienen mejor acabado, la verdad. Solo tienen regulación de la distancia de la leva de la maneta, y es un coñazo. Fijaos que para que mi juego de llaves entre bien, a mí me resulta más rápido desmontar la maneta, ajustar y volver a montar. Lamentablemente no tienen regulación de distancia de las pastillas, y es una pena, porque esta regulación de SRAM a mí me gusta bastante. Bueno, antes de pasar a contaros las sensaciones que he tenido encima de los frenos, os recuerdo que si os está gustando el vídeo podéis dar un buen like y os podéis suscribir al canal. Voy a seguir trayendo pruebas de componentes, bicicletas, algunos bike parts y todo lo que considere interesante para el canal. Seguimos. Vamos a hablar ahora de las sensaciones. El tacto de estos frenos SRAM DB8 no es para nada malo. Tanto en parado como en marcha, el tacto es de unos frenos jugosos, pero firmes. Se nota cuando se ejecuta la fuerza de los pistones en el disco, y son frenos bastante predecibles. Si te gustan los frenos con mucho mordiente, estos no son para ti. A pesar de ser frenos con líquido mineral, los nuevos DB8 no se caracterizan por su mordiente. Es más, todo lo contrario. Si estás acostumbrado a unos frenos tipo Shimano o Magura, los DB8 dan la sensación de que frenan poco. La potencia tampoco es una de las grandes cualidades de estos frenos. Son suficientemente potentes, pero no lo son tanto como unos Shimano XT, Magura MT7 por ejemplo. Y ojo, que no me ha disgustado la potencia que tienen. Y lo bueno es que esta potencia la entregan de forma muy progresiva. Y eso es una cualidad muy positiva en un freno. En terrenos sueltos, siempre se agradece tener un freno progresivo que no clave la rueda a la más mínima. Lamentablemente, tampoco son unos frenos que resistan la fatiga, son frenos que enseguida se cansan. Quiero decir que si vas frenando de continuo una bajada, se calientan bastante y empiezan a chillar. En este estado notas que frenan menos, pero tampoco sufren tanto como unos Shimano cuando se calientan de verdad. Si los comparamos con cualquier freno Shimano, vamos a notar que estos frenos SRAM DB8 tienen un mejor tacto inicial de maneta, o al menos a mí me gusta más, pero siguen sin estar a la altura del tacto de un freno Hope. El tacto se parece bastante al de unos Magura, y comparados con los SRAM Kode, me gusta más el tacto de estos DB8, si os soy sincero. En cuanto a mordiente, muerden más que unos Hope E4, pero menos que unos V4, y por supuesto, muchísimo menos que unos Magura o Shimano. No es lo mejor que tienen, pero no es tan mal. La potencia es suficiente en la mayoría de las situaciones, pero no están a la altura de unos Shimano SLX o XT, ni de unos Magura MT5 o MT7 incluso, ni de unos Hope. De hecho, creo que tienen la misma potencia que unos SRAM Kode básicos, si no un poquito menos. Y en fatiga son un desastre, la verdad, aunque con el calor la maneta apenas cambia de tacto, sí que suenan bastante y se nota que muerden menos y se quedan sin potencia, en comparación con cualquier otro de los frenos que he mencionado antes. En resumen, hay que destacar de estos frenos su buen tacto, que la potencia no está del todo mal, que son muy progresivos y que utilizan líquido mineral en el buen sentido.
Por contra, no tienen regulaciones de calidad, son chillones cuando se fatigan, la calidad percibida no es buena y pesan bastante. Los SRAM de V8 los podemos comprar nuevos de tienda por 200-250 euros a PVP. Creo que es un precio un poco alto para la calidad de estos frenos, sinceramente, pero en el mercado de segunda mano la gente los está vendiendo con muy poco uso por unos 150 euros. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis algún colega que esté mirando estos frenos o que la bici que le venga de serie traiga estos frenos, no dudéis en compartir este vídeo. También os sugeriría ver esta prueba que os dejo por aquí, donde monto unos frenos Magura MT7 con manetas de freno Shimano XT. Me gustaron tanto que son los que llevo en mi bike de forma normal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.